La noche caía sobre los pantanos de Florida con una densidad casi líquida, y la finca permanecía en un silencio que parecía impuesto por la tierra misma. Entre los corrales vacíos y la madera húmeda, una sombra se deslizaba con lentitud calculada, dejando un rastro serpenteante sobre el barro recién removido. Era una forma larga, pesada y precisa, como si cada movimiento respondiera a un instinto antiguo, moldeado por siglos de supervivencia silenciosa. Los hombres aguardaban inmóviles alrededor de los establos, ocultos tras troncos retorcidos y cercas gastadas, sus linternas apagadas, sus rifles en tensión. El olor persistente de los cerdos desaparecidos impregnaba el aire, mezclado con el miedo de quienes ya no sabían si enfrentaban a un animal o a algo decidido a recuperar un territorio que consideraba suyo. La serpiente avanzaba sin prisa, como si conociera cada centímetro del suelo que pisaba. Un cerdo muerto colocado horas antes servía como cebo. Su cuerpo hinchado y el barro removido indicaban que la pitón había regresado. No por necesidad inmediata, no por error. Su comportamiento transmitía determinación, como si respondiera a una memoria inscrita en la piel. Cuando su lengua salió a captar el aire húmedo, los hombres tensaron los dedos en los gatillos. Una chispa cortó la oscuridad, luego otra y otra. 17 disparos atravesaron la noche. La serpiente se estremeció en un movimiento ondulante, casi imperceptible, antes de desaparecer entre la vegetación espesa. Solo dejó un rastro mínimo de sangre, tan leve que parecía negar la gravedad de las heridas. Los hombres celebraron con alivio. Juraban haberla visto caer. Creían que la amenaza finalmente había terminado. 3 semanas más tarde, los corrales volvieron a amanecer vacíos. Las huellas reaparecieron. Y los cerdos comenzaron a desaparecer uno por uno, sin ruido, sin restos, sin señales de lucha. Algo que no debía estar vivo había regresado, y lo había hecho con la misma precisión silenciosa de siempre. La historia de esta serpiente empezó mucho antes de los disparos, y de la noche en que toda la comunidad decidió unirse para detenerla. En aquella región remota de Florida, donde los pantanos forman laberintos interminables de agua oscura y raíces entrelazadas, los límites entre lo humano y lo salvaje siempre fueron frágiles. Las fincas familiares convivían con caimanes, zorros y aves de rapiña, pero nada se comparaba con la presencia silenciosa de una pitón adulta que se movía entre los corrales como si fueran parte natural de su territorio. Durante meses, los cerdos desaparecieron sin dejar rastro. No había huesos, no había restos, no había señales de lucha. Solo la marca profunda de un cuerpo que se deslizaba en la madrugada, siempre en dirección a los mismos corrales. Los habitantes comenzaron a describirla como una sombra persistente, una presencia inquietante que todos temían y nadie quería enfrentar. Cuando confirmaron su tamaño y su fuerza, entendieron que no se trataba de una serpiente común, sino de una depredadora experta, paciente y absolutamente territorial. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los dueños de las granjas decidieron organizarse. No fue una acción planificada con precisión. Fue una respuesta desesperada a la pérdida constante de animales y al temor creciente de que la serpiente comenzara a atacar algo más. Armados con rifles y linternas, emprendieron una búsqueda nocturna que terminaría en la secuencia de disparos que todos recuerdan. Lo que nadie imaginaba era lo que realmente ocurrió después. Lejos de morir en la oscuridad del pantano, la pitón fue encontrada horas más tarde por un biólogo local. Estaba agonizando, pero seguía viva. Y lo que ese hombre hizo en silencio, sin informar a la comunidad, es la razón por la cual la serpiente reapareció semanas después. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Y suscríbete, porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. En aquella zona apartada del norte de Florida, donde los pantanos forman corredores interminables de agua oscura y raíces entrelazadas, la vida cotidiana dependía del silencio. Durante años, los granjeros convivieron con caimanes, zorros y aves de rapiña sin mayores incidentes. Sin embargo, todo cambió el día en que un cerdo adulto desapareció sin dejar rastro. La cerca quedó apenas empujada, la tierra suavemente hundida y un surco sinuoso se extendía hasta perderse entre la vegetación. No había sangre ni señales de lucha, solo una huella ondulante que no pertenecía a ningún depredador común.
La comunidad intentó minimizar el ocurrido. Algunos culparon a coyotes, otros a ladrones, y otros insinuaron que algún animal enfermo podría haber escapado arrastrándose. Pero la realidad se impuso al amanecer siguiente, cuando otro cerdo faltaba y el mismo surco aparecía en el barro húmedo. Cada línea de ese rastro tenía una precisión inquietante. Era como si un cuerpo pesado hubiera cruzado el terreno con una intención muy clara, sin abandonar un solo indicio errático. Con el paso de las semanas, los habitantes empezaron a notar un patrón. Los ataques ocurrían siempre en la madrugada, nunca antes de la medianoche, nunca después de las 4 de la mañana. Los perros no ladraban, las gallinas no gritaban. Todo parecía diseñado para evitar cualquier alarma. Fue entonces cuando algunos comenzaron a mencionar la posibilidad de una pitón, no con certeza, sino con un temor silencioso que había nacido de la lógica del rastro. En una comunidad acostumbrada a vivir cerca del pantano, la idea de una pitón gigante no era completamente descabellada. Sin embargo, la precisión del depredador inquietaba incluso a los más experientes. Cada cerdo desaparecía entero, como si alguien lo hubiera levantado y llevado sin el menor esfuerzo. Las marcas de arrastre demostraban que el cuerpo era inmovilizado rápidamente y retirado del lugar en cuestión de segundos. A medida que los días pasaban, la comunidad comprendió que se enfrentaba a algo más que a un animal hambriento. El miedo aumentó cuando un joven afirmó haber visto algo a la distancia. Bajo la luz pálida de la luna, observó una forma larga y espesa moviéndose alrededor de un corral. No se desplazaba con la torpeza de un animal grande, sino con una fluidez perturbadora. Dijo que su longitud superaba todo lo que había visto en la región. Aseguró que la serpiente parecía examinar el lugar, explorándolo como si ya lo conociera, antes de deslizarse hacia la vegetación y desaparecer. Los relatos se multiplicaron. Una mujer dijo haber encontrado plumas esparcidas sin rastro del ave que las poseía. Un hombre descubrió marcas circulares en la tierra, como si un cuerpo enorme hubiera reposado allí durante el día. Todo indicaba lo mismo. La serpiente no era una visitante ocasional. Estaba estableciendo un territorio propio, ampliándolo poco a poco, y cada cerdo devorado aumentaba su confianza. Los granjeros intentaron reforzar las cercas. Añadieron madera nueva, alambre grueso, candados y focos improvisados. Sin embargo, la pitón parecía moverse con aún más cautela después de cada intervención humana. Evitaba puntos iluminados, rodeaba zonas con aroma fresco de herramientas y cambiaba ligeramente sus rutas. Los hombres comprendieron que el animal no estaba actuando por instinto ciego. Estaba aprendiendo. La frustración creció cuando 3 cerdos desaparecieron en una sola noche. Esta vez, el rastro serpenteante era más profundo, indicando que la pitón había arrastrado presas de mayor tamaño. El hecho alimentó rumores de que el animal podría estar creciendo más rápido de lo normal. Algunos recordaban casos antiguos de pitones invasoras capturadas con más de 5 metros de longitud. Otros sostenían que la serpiente actual era diferente, más sigilosa, más paciente, más calculadora. La comunidad se reunió en el galpón principal para discutir soluciones. Allí, entre voces tensas y miradas cansadas, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Saldrían a buscar la serpiente. No era una iniciativa organizada por autoridades, nem una operación profesional. Era un acto desesperado de hombres que estaban perdendo o sustento y o controle do territorio. A pitón se había convertido en una amenaza real y silenciosa que no desaparecería por sí sola. A partir de ese día, la vigilancia comenzó. Cada noche, un pequeño grupo se escondía cerca de los corrales con linternas apagadas y rifles cargados. Pero la serpiente nunca se mostraba cuando era esperada. Parecía estar observándolos desde las sombras, midiendo cada uno de sus movimientos. Y así, sin que ellos lo supieran, la tensión estaba apenas empezando. Porque el encuentro decisivo llegaría pronto, y con él los 17 disparos que todos recordarían. Los Everglades forman uno de los ecosistemas más complejos y enigmáticos de América del Norte. Son un entramado gigantesco de agua lenta, vegetación espesa y zonas pantanosas donde la vida se mueve en patrones que desafían la lógica humana. En este escenario, los animales peligrosos encuentran refugio, alimento y rutas de escape. Para una pitón adulta, este ambiente no es simplemente un territorio, es un reino. La humedad constante, combinada con temperaturas elevadas, favorece el crecimiento acelerado de reptiles grandes. La vegetación densa crea corredores naturales donde una serpiente puede desplazarse sin ser vista incluso a pocos metros de distancia. Cada tronco caído, cada raíz saliente, cada isla de vegetación se transforma en una extensión del cuerpo del depredador. La pitón de esta historia había aprendido a utilizar todo eso con una precisión inquietante.
Durante el día, el animal permanecía inmóvil en zonas profundas de sombra donde la luz apenas penetraba. Allí regulaba su temperatura, ahorraba energía y observaba. A veces se ocultaba entre árboles huecos, otras bajo montículos de vegetación seca. Todo en su comportamiento indicaba que conocía el territorio con una intimidad casi instintiva. No era una visitante perdida, era una residente consolidada que había encontrado un nicho perfecto. Cuando el sol caía y la humedad ascendía, la serpiente emergía lentamente. Sus sentidos eran extremadamente sensibles a vibraciones y aromas sutiles. Podía detectar un paso humano a metros de distancia y distinguir entre un animal dormido y uno alerta. Esa capacidad le permitía elegir el momento perfecto para atacar, sin desperdiciar energía. En un ambiente tan amplio y poco vigilado, la pitón tenía todas las ventajas. Los humanos, sin intención, también contribuían a su eficiencia. Las granjas estaban ubicadas cerca de áreas inundables, donde la vegetación crecía rápidamente, creando refugios ideales para reptiles. Los caminos de tierra abiertos para transporte facilitaban rutas lineales que la serpiente utilizaba para desplazarse. Las estructuras abandonadas funcionaban como cámaras naturales de calor. Cada modificación humana reforzaba el dominio del depredador. La abundancia de presas menores en el ecosistema también la fortaleció. Antes de atacar cerdos, la pitón había perfeccionado su técnica con mapaches, aves y pequeños mamíferos. A medida que su tamaño aumentó, los cerdos domésticos se convirtieron en un objetivo lógico. Lentos, vulnerables y abundantes. Ese cambio de escala es común en pitones invasoras, y los científicos alertan que puede crear individuos especialmente peligrosos. Con el paso del tiempo, la serpiente dejó claro que se había adaptado por completo. Sus rutas eran siempre las mismas, sus horarios precisos, sus ataques impecables. La sensación entre los granjeros era que la pitón no solo vivía allí, sino que estaba reclamando el territorio como propio. Y en un ecosistema que ya había sido alterado por la acción humana, un depredador así podía prosperar más allá de los límites naturales. Los especialistas que estudiaban la región ya habían advertido sobre el riesgo de crear un desequilibrio ecológico. Decían que una pitón suficientemente grande podría tener acceso continuo a alimento y refugio, volviéndose casi imposible de erradicar. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La serpiente había encontrado un ambiente perfecto, libre de competidores y lleno de oportunidades. A medida que la comunidad intentaba reforzar sus defensas, la pitón ajustaba su comportamiento. Si algo interfería en su ruta, simplemente la cambiaba. Si alguien instalaba luces nuevas, aprendía a evitarlas. Parecía comprender el ritmo humano, como si estuviera un paso adelante de cada tentativa de control. Esa capacidad de adaptación extrema es lo que convierte a una pitón adulta en un depredador legendario. Cuando los granjeros decidieron enfrentarse a ella con armas, creyeron que estaban tomando el control. No sabían que el ambiente que habían modificado con sus propias manos también había moldeado a la criatura que ahora los desafiaba. Aquella pitón no era solo un animal salvaje, era el resultado directo de un ecosistema desequilibrado y de años de descuido humano. La comunidad tardó tiempo en comprender que el animal que enfrentaban había superado cualquier expectativa. La pitón no era simplemente grande, era metódica. Cada movimiento que realizaba tenía un propósito. Cada ruta que elegía estaba pensada para evitar riesgos. El silencio que dejaba atrás después de cada ataque no era una coincidencia. Era el resultado de una depredadora que había aprendido a interpretar señales humanas mejor que muchos otros animales peligrosos de la región. Su cuerpo robusto se deslizaba entre raíces y charcos con una eficiencia inquietante. La musculatura concentrada a lo largo de sus anillos le permitía inmovilizar presas grandes en cuestión de segundos. El patrón de su piel, oscuro y brillante, imitaba la textura del terreno húmedo, haciendo que su presencia pasara desapercibida a menos que uno estuviera a pocos pasos de ella. Cada cicatriz que marcaba su extensión era una prueba de encuentros antiguos, obstáculos naturales o intentos fallidos de captura. A medida que los ataques se intensificaban, los granjeros comenzaron a consultar relatos de regiones cercanas donde serpientes invasoras habían alcanzado tamaños excepcionales. Había historias de pitones capaces de tragar animales enteros sin dejar rastro. Algunas habían sobrevivido a atropellos, otras a enfrentamientos con caimanes, pero ninguna coincidía con la precisión y la persistencia de la pitón que habitaba sus tierras.
Esta parecía actuar con un nivel de conciencia que muchos describían como inquietantemente calculado. Con cada desaparición, la serpiente perfeccionaba su técnica, aprendió a identificar sonidos humanos, reconocía el crujido de la madera bajo los pies de los vigías, detectaba el olor del metal recién manipulado, distinguía entre una linterna encendida y una apagada antes incluso de que la luz tocara su piel. Todo esto reforzaba la idea de que la pitón estaba evolucionando dentro del territorio, convirtiéndose en una amenaza cada vez más difícil de prever. Los patrones de ataque comenzaron a revelar un comportamiento aún más alarmante. La serpiente parecía seleccionar presas específicas. No atacaba al azar, escogía animales más pesados, más nutritivos, y evitaba aquellos que podrían causar ruido excesivo. Además, nunca repetía exactamente la misma ruta. Si un camino era interferido por actividades humanas, cambiaba su trayecto con una facilidad sorprendente. Esto llevó a algunos granjeros a decir que estaban enfrentando a una depredadora que entendía su propio impacto en el ambiente. La ausencia de depredadores naturales contribuyó a su ascenso. En los Everglades, pocos animales pueden desafiar a una pitón adulta. Los caimanes jóvenes no representaban amenaza. Los caimanes grandes podían enfrentarse a la serpiente, pero no si ella evitaba cuerpos de agua profundos durante las horas de mayor riesgo. Los coyotes no se atrevían a acercarse. Esto permitía que la pitón se moviera libremente, aumentando su tamaño y sus reservas de energía sin enfrentar competencia real. La comunidad también cometió errores que la fortalecieron. Intentaron rastrearla sin comprender su ritmo. Dejaron cebos mal colocados que la serpiente aprendió a rodear. Construyeron cercas que no respondían a su fuerza real. Cada una de esas tentativas fallidas se convirtió en una lección que el animal incorporó rápidamente. Los granjeros no sabían que estaban enseñándole a ser más cautelosa, más precisa y más eficiente. El territorio también jugó un papel fundamental. Los pantanos eran un laberinto de barro, raíces y agua turbia que favorecía a cualquier criatura que pudiera moverse en silencio. Para los granjeros era un espacio hostil donde cualquier paso mal dado podía hundir una pierna en el lodo. Para la pitón era una autopista silenciosa y segura. La diferencia de habilidades entre humanos y serpientes se hacía cada vez más evidente. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un grupo de granjeros encontró un rastro particularmente fresco cerca de los corrales principales. La marca era profunda, reciente, y revelaba que la serpiente había estado allí minutos antes. La sensación de que la pitón estaba observándolos generó un miedo colectivo difícil de disimular. La comunidad entendió que no podía prolongar la situación. Debían actuar antes de que el animal se volviera aún más audaz. La decisión de organizar una cacería ya no fue un debate. Fue un consenso silencioso, nacido del miedo. En aquella noche decisiva, los hombres se reunieron con rifles, linternas, perros y una determinación que mezclaba valor con desesperación. No sabían que, al buscar detener a la serpiente, estaban acelerando los eventos que terminarían en uno de los encuentros más violentos registrados en la región. La pitón, sin haberlo planeado, estaba a punto de enfrentar el capítulo más brutal de su historia. La noche de la cacería llegó con una humedad pesada que parecía adherirse a la piel. El aire estaba inmóvil, como si el pantano entero esperara algo. Los granjeros se distribuyeron alrededor de los corrales, ocultándose detrás de troncos, barriles y estructuras de madera. Habían colocado un cerdo muerto como cebo, esperando que el olor atrajera a la serpiente. Sabían que la pitón había regresado varias veces siguiendo la misma lógica. El terreno estaba preparado, sus armas estaban cargadas, sus respiraciones tensas. El silencio que siguió fue absoluto. Ni insectos, ni viento, ni agua moviéndose. Solo un vacío sonoro que dejaba claro que algo estaba a punto de ocurrir. Uno de los hombres levantó la mano para advertir a los demás que mantuvieran la calma. En la oscuridad, apenas distinguían los contornos del cerdo inmóvil sobre el barro. Pasaron minutos que parecieron horas. Algunos empezaron a creer que la serpiente había detectado la trampa. De pronto, un movimiento leve quebró la tensión. Algo desplazó el barro a pocos metros del cebo. Una sombra larga emergió desde la vegetación, avanzando con lentitud calculada. La pitón estaba allí. Su cuerpo ondulaba con una fluidez casi sobrenatural. La piel brillaba con la humedad del pantano. El animal se acercaba al cebo como si hubiera estado observando la escena desde el principio, como si supiera exactamente a dónde dirigirse. Los granjeros contuvieron la respiración. La pitón se detuvo a 1 metro del animal muerto. Su lengua se extendió para captar el olor, y durante un instante todo pareció suspendido. Era un momento tenso,
frágil, el tipo de instante en el que una decisión humana o un movimiento animal podían cambiar el destino de todos. Los hombres apuntaron. Nadie se atrevió a disparar primero. El corazón de la comunidad parecía latir al unísono bajo la oscuridad. La serpiente comenzó a rodear el cuerpo del cerdo, examinándolo. Sus movimientos eran lentos, pero llenos de intención. No era una aproximación impulsiva. Era una evaluación estratégica. De pronto, uno de los hombres, nervioso, tropezó con un pedazo de madera. El ruido fue suficiente para desencadenar el caos. La pitón levantó parcialmente su cuerpo, tensando los músculos con un instinto que presintió peligro. Fue entonces cuando la primera bala rompió el silencio. El disparo iluminó el área por un breve segundo. La serpiente se estremeció pero no retrocedió. Otra bala. Y otra más. Lo que siguió fue una secuencia frenética de disparos. 17 detonaciones atravesaron el pantano en cuestión de segundos. El cuerpo de la pitón se agitó, golpeando el barro con fuerza, pero nunca perdió completamente el control. Los granjeros siguieron disparando incluso después de que la serpiente se deslizara hacia la vegetación. No lograban distinguir si huía o si trataba de atacar. Algunos aseguraban haber visto el impacto de las balas. Otros dudaban, pero todos coincidían en que la criatura se movió con una resistencia que parecía imposible. Finalmente, la pitón desapareció entre la maleza, dejando tras de sí marcas de sangre ligeras, casi imperceptibles. Durante unos minutos nadie habló. Algunos celebraron, convencidos de que habían derrotado al depredador. Otros permanecieron inquietos, sintiendo que algo no encajaba. La cantidad de disparos había sido suficiente para derribar a cualquier animal grande, y aún así, la serpiente había logrado escapar. Los hombres discutieron si debían seguirla, pero la oscuridad densa del pantano hacía la idea demasiado arriesgada. La comunidad decidió volver al día siguiente para rastrear el cuerpo. Estaban seguros de que encontrarían a la serpiente muerta entre los árboles. Sin embargo, al amanecer, no había señales de lucha ni de arrastre. Solo unas gotas de sangre dispersas que desaparecían a pocos metros del lugar. El pantano parecía haber absorbido todo. La serpiente, al menos en apariencia, había desaparecido sin dejar rastro. La sensación que quedó era ambigua. Algunos afirmaban que la habían matado. Otros creían que la criatura había sobrevivido. Nadie tenía certeza. Pero mientras las conversaciones se elevaban bajo el sol de la mañana, una pregunta silenciosa estaba a punto de surgir. ¿Y si la historia no había terminado? ¿Y si aquella pitón, herida pero no vencida, aún respiraba en algún rincón oculto del pantano? La mañana después de los disparos, la comunidad despertó con la certeza de que encontrarían el cuerpo de la pitón. Habían usado suficiente potencia de fuego como para derribar a un animal mucho mayor. Con esa idea en mente, un grupo de hombres se reunió al amanecer, cargando linternas, machetes y la determinación de dar un cierre definitivo a la historia. Sin embargo, conforme avanzaban entre la vegetación húmeda, la realidad comenzó a desafiar sus expectativas. El rastro de sangre era tenue, casi invisible en algunos tramos. Las gotas estaban separadas por distancias largas, como si el animal hubiera reducido la fricción del cuerpo contra el suelo para no dejar marcas. Era un comportamiento extraño para una serpiente herida, lo que aumentó la desconfianza entre los hombres. En lugar de hallar señales de colapso, encontraban indicios de que la pitón había seguido avanzando, aunque con dificultad. A medida que se adentraban en el pantano, los granjeros comenzaron a sentirse observados. La humedad formaba un vapor tenue sobre el barro, y el silencio era tan profundo que cualquier movimiento las hacía sobresaltarse. Uno de ellos encontró una zona donde el barro estaba hundido en forma circular, como si un cuerpo pesado hubiera descansado allí por unos minutos. Parecía el refugio de un animal que intentaba contener la pérdida de energía. Aún así, no había rastros adicionales de sangre. Un guarda forestal local se unió a la búsqueda. Al analizar las marcas, comentó que aquella serpiente parecía saber cómo moverse para reducir el sangrado. Explicó que algunas pitones, cuando son heridas, buscan zonas húmedas y frescas para ralentizar la circulación y evitar la desorientación. Pero incluso él admitió que era inusual que una serpiente golpeada por tantos disparos siguiera viva, y más aún avanzando con tanta determinación. Esta observación generó una mezcla de incredulidad y miedo. La noticia de la cacería se extendió por los alrededores. Un pequeño grupo de biólogos, curiosos por la situación, se acercó al lugar buscando entender el fenómeno. Revisaron las fotos de las marcas en el suelo, analizaron las medidas de los surcos y compararon todo con registros previos de pitones invasoras.
Uno de ellos, un especialista en reptiles grandes, concluyó que la serpiente había alcanzado un tamaño poco común en esa región y que, por lo visto, había desarrollado una resistencia extraordinaria. Durante la tarde, los expertos recorrieron los puntos señalados por los granjeros. Tomaron muestras de tierra, registraron la profundidad de los surcos y anotaron la distancia entre las marcas. Todo indicaba que la serpiente, en lugar de colapsar, había conservado una fuerza sorprendente. Esto generó un debate silencioso entre los investigadores, que se preguntaban cómo era posible que un animal baleado tantas veces continuara su desplazamiento. Más tarde, uno de los biólogos mencionó que, en casos excepcionales, los disparos no afectan órganos vitales, especialmente si impactan zonas musculares o segmentos gruesos del cuerpo. Explicó que las pitones poseen una tolerancia fisiológica al trauma muy superior a la de otros animales peligrosos. La densa estructura muscular puede detener o desviar proyectiles, y el metabolismo lento ayuda a evitar un colapso rápido. Sus palabras sembraron una idea perturbadora. La serpiente podría haber sobrevivido más fácilmente de lo esperado. Los granjeros, sin embargo, no querían escuchar teorías. Buscaban un cierre definitivo. Insistían en que ningún animal podía resistir 17 disparos. Pero mientras discutían, la luz comenzó a caer y el pantano recuperó su silencio habitual. Ante la falta de evidencias concretas, tuvieron que aceptar que la búsqueda debía suspenderse hasta el día siguiente. A regañadientes, regresaron a las granjas con la sensación de que la historia estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras las sombras se expandían entre los árboles, algunos hombres aseguraron haber oído movimientos en la distancia. Otros dijeron que era solo el viento jugando con la vegetación. Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que la serpiente no había sido encontrada, y el hecho de que el cuerpo no estuviera allí significaba algo inquietante. Si seguía viva, podría estar descansando, recuperándose, esperando el momento adecuado para volver. Lo que la comunidad no sabía es que, a pocos kilómetros del lugar de la cacería, un hombre ya había encontrado la respuesta que todos buscaban. Un biólogo local, movido por la curiosidad y la responsabilidad ambiental, había visto lo que los demás no habían logrado ver, y esa verdad cambiaría el rumbo de toda la historia. La mañana siguiente comenzó con un silencio aún más denso que el habitual. Los granjeros despertaron con la sensación de que algo en el ambiente había cambiado. Sus animales estaban inquietos y el aire parecía más pesado. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos compartían la misma inquietud. Si la serpiente no había muerto, podría estar moviéndose nuevamente, quizás más cerca de lo que pensaban. Fue durante este clima de tensión que ocurrió un evento inesperado. En una zona cercana a un canal profundo, un grupo de habitantes encontró señales de un enfrentamiento. La vegetación estaba aplastada, el barro removido en círculos amplios y había marcas de garras y dientes en el suelo. Entre los rastros, se observaban surcos característicos del desplazamiento de una serpiente grande. Cerca de allí, un caimán joven yacía muerto. Tenía el cuerpo parcialmente comprimido y heridas que sugerían un forcejeo desesperado. El hallazgo sorprendió a todos. Era raro que una pitón herida se arriesgara en un combate. Aún así, la evidencia era clara. La serpiente había enfrentado al caimán y había ganado. Eso significaba que no solo seguía con vida, sino que conservaba fuerza suficiente para dominar a un depredador formidable. Los biólogos explicaron que, en situaciones de estrés extremo, algunas serpientes pueden volverse aún más agresivas, reaccionando instintivamente ante cualquier amenaza cercana. El enfrentamiento también reveló algo importante. La serpiente estaba moviéndose hacia zonas más húmedas y profundas del pantano. Quizá buscaba un refugio seguro para recuperarse. Quizá solo respondía a la necesidad de mantenerse oculta. Pero lo cierto es que, pese a sus heridas, había demostrado que seguía siendo uno de los animales más peligrosos del lugar. Esto provocó un nuevo debate entre los especialistas. Algunos biólogos afirmaron que la pitón estaba actuando bajo un mecanismo de supervivencia avanzado. El dolor y las heridas no parecían haber limitado su movilidad tanto como los granjeros esperaban. Otros sugerían que la combinación entre el ambiente ideal y las reservas de energía acumuladas por semanas de caza explicaban su resistencia, pero pocos se atrevían a hacer una predicción definitiva. La serpiente se había convertido en un caso extraordinario, difícil de explicar con parámetros tradicionales. Durante las horas siguientes, continuaron encontrando señales de actividad. Había marcas de arrastre bajo la sombra de unos árboles, así como plumas y restos de un ave grande cuyo cuerpo no estaba por ningún lado. Esto indicaba que la pitón seguía alimentándose pese a sus heridas. Cada pista apuntaba a una conclusión inquietante. El animal no estaba retrocediendo. Estaba adaptándose otra vez.
Mientras los expertos analizaban los rastros, un rumor comenzó a correr entre los habitantes. Algunos aseguraban haber visto una figura alargada moverse entre los juncos antes del amanecer. Otros afirmaban haber escuchado un sonido leve, como el deslizamiento de un cuerpo pesado sobre el agua. Nadie quería admitir que sentían miedo, pero era evidente. El pantano estaba lleno de señales, y todas apuntaban a que el depredador había sobrevivido. En un momento de tensión, uno de los biólogos compartió una observación que aumentó la inquietud colectiva. Dijo que algunos de los disparos no habían alcanzado zonas vitales. Comentó que en situaciones de miedo extremo es común que los tiradores fallen los puntos críticos del cuerpo. Explicó que eso sería suficiente para que una pitón de gran tamaño sobreviviera si recibía atención rápida. Su comentario pasó desapercibido entre la confusión, pero esa idea sería crucial más adelante. Los granjeros querían respuestas definitivas, pero el pantano se las negaba. Cada nuevo indicio aumentaba el misterio. Los rastros se volvían más dispersos, más confusos. Era como si la serpiente estuviera jugando con el territorio, ocultándose durante el día y moviéndose silenciosamente en la noche. El ambiente, una vez más, estaba de su lado. Cuando comenzó a caer la tarde, los especialistas tomaron una decisión difícil. No podían continuar la búsqueda sin arriesgarse innecesariamente. El terreno se tornaba más peligroso a medida que descendía la luz. La posibilidad de un segundo enfrentamiento con la serpiente, aún fuerte y silenciosa, era demasiado alta, así que decidieron suspender la investigación hasta el día siguiente, con la esperanza de que nuevos rastros aparecieran. Lo que nadie sabía era que, mientras discutían la estrategia para el día siguiente, la respuesta a todo el enigma ya estaba en manos de una sola persona. Un biólogo local había encontrado a la serpiente en un estado crítico, escondida entre raíces profundas y casi sin fuerzas. Y lo que él hizo a continuación, en absoluto silencio, redefiniría por completo la historia de la pitón que se negaba a morir. La comunidad estaba al borde del colapso emocional. Los granjeros ya no dormían tranquilos. Los especialistas dudaban. Y el pantano seguía enviando señales ambiguas, como si la serpiente estuviera imponiendo su propio ritmo sobre todos. Fue en medio de ese clima denso que la verdad comenzó a emerger, no como una revelación repentina, sino como un rompecabezas que finalmente encontraba sus piezas finales. Mientras los habitantes debatían teorías sobre cómo un animal podía sobrevivir a 17 disparos, un biólogo local observaba el desarrollo de los eventos en silencio. Él nunca había compartido ciertos detalles, tampoco había intervenido en las discusiones públicas. Sin embargo, algo en su comportamiento sugería que poseía información que los demás desconocían, y efectivamente la tenía. Días antes, cuando los granjeros buscaban el cuerpo de la serpiente, él había decidido explorar zonas que conocía mejor que nadie. Caminó por senderos hundidos, avanzó entre raíces gigantes y siguió cursos de agua donde el barro absorbía todo rastro. Fue allí, en un rincón del pantano donde la luz casi no penetraba, donde encontró a la pitón. Estaba inmóvil, enroscada sobre sí misma, respirando con dificultad. Su piel mostraba impactos, pero ningún órgano vital había sido perforado. El animal estaba agonizando, pero no vencido. El biólogo, movido por una mezcla de compasión y responsabilidad ambiental, tomó una decisión que nadie más habría considerado. Revisó las heridas, evaluó la profundidad de los impactos y comprendió que había una posibilidad real de salvarla. Sabía que si la serpiente moría allí, el ecosistema perdería a uno de sus depredadores más eficientes. También sabía que, si la comunidad la encontraba, su destino estaba sellado. Por esa razón, actuó en silencio. Con instrumentos básicos que llevaba consigo, limpió las heridas, drenó áreas inflamadas y realizó un procedimiento improvisado para contener el sangrado interno. No era una cirugía tradicional, pero era suficiente para mantener al animal con vida. Después de estabilizarla, la vigiló durante horas, hasta que la serpiente comenzó a mover ligeramente la cabeza. Era una señal de que el cuerpo estaba luchando. Durante los días siguientes, el biólogo regresó al mismo punto, llevando agua y manteniendo el área libre de depredadores. Observó cómo la pitón recuperaba movilidad, cómo la respiración se volvía más profunda y cómo el músculo latente bajo su piel respondía al tratamiento improvisado. Para él, aquella recuperación era una prueba de la resistencia extraordinaria del animal y de la profunda adaptación que había desarrollado en ese territorio. Un tiempo después, cuando la serpiente recuperó fuerza suficiente, abandonó el lugar por sí sola. El biólogo la observó deslizarse lentamente hacia los canales húmedos, perdiéndose entre la vegetación como una sombra ancestral. Ese fue el momento en que comprendió que su decisión tendría consecuencias profundas para la comunidad.
No sabía si había hecho lo correcto, solo sabía que había elegido preservar una vida que aún tenía significado dentro del ecosistema. Semanas más tarde, cuando un periodista local investigó el caso de la serpiente supuestamente indestructible, el biólogo finalmente habló. En una entrevista para el periódico regional, afirmó que muchos de los disparos no habían alcanzado zonas fatales. Explicó que el miedo y el nerviosismo de los granjeros hicieron que fallaran en los puntos críticos del cuerpo. Añadió que la estructura muscular de una pitón adulta puede absorber impactos sin comprometer órganos esenciales si la trayectoria de las balas no es directa. Sus palabras provocaron un debate intenso. Algunos habitantes se sintieron traicionados. Otros quedaron asombrados por la resistencia del animal, pero la verdad era innegable. La serpiente había sobrevivido porque el ambiente la fortaleció, porque la fisiología de su especie lo permitía y, sobre todo, porque un hombre decidió actuar en silencio. El caso dejó en evidencia una verdad incómoda. No era la serpiente la que había perdido su lugar. Había sido la comunidad la que invadió un territorio que ya pertenecía al pantano. La pitón, en su lógica ancestral, solo respondió como cualquier depredador extremo respondería, reclamando lo que consideraba suyo. El retorno de la serpiente transformó la historia en algo más grande que un simple incidente rural. Con el paso de las semanas, los habitantes comenzaron a contar la historia de maneras distintas, cada una más adornada que la anterior. Algunos decían que la pitón había regresado para vengarse. Otros afirmaban que era un espíritu del pantano, una criatura destinada a proteger el equilibrio natural. La realidad quedó atrapada entre la ciencia y el mito. A medida que el relato se expandía, surgieron versiones que exageraban los hechos. Se decía que la pitón había resistido no 17 disparos, sino 30. Se rumoreaba que había enfrentado a varios caimanes a la vez. Incluso hubo quienes aseguraron haberla visto más grande de lo que realmente era, transformándola en una sombra monstruosa que recorría los canales durante la noche. El miedo se mezcló con la fascinación, y el caso comenzó a adquirir un tono legendario. Los biólogos intentaron corregir algunos detalles, explicando que la resistencia de la serpiente era extraordinaria pero no sobrenatural. Señalaron que su supervivencia se debió a la combinación de impactos no fatales, metabolismo lento y tratamiento inmediato. Sin embargo, la comunidad ya no quería una explicación racional. La historia era demasiado poderosa para ser reducida a datos fríos. Necesitaban creer que lo que había ocurrido escondía algo más profundo. Con el tiempo, la figura del biólogo también se volvió parte de la leyenda. Algunos lo retrataban como un héroe secreto que salvó la vida de la pitón. Otros lo veían como un traidor que puso en riesgo a la comunidad. Él mismo nunca buscó protagonismo. Solo afirmó, cuando se le preguntó, que el animal merecía una oportunidad. Dijo que la decisión no fue emocional, sino ecológica. Y con eso puso fin a su participación pública. Mientras tanto, el pantano continuó su ciclo natural. Las estaciones cambiaron, los niveles de agua variaron y la vida siguió su curso. Los habitantes volvieron lentamente a su rutina, aunque muchos afirmaban sentir que algo había quedado distinto. Algunos granjeros aseguraban que las noches eran más silenciosas. Otros creían escuchar un deslizamiento suave entre los juncos en horas tempranas de la madrugada. No sabían si era la misma serpiente o solo el eco de la historia que habían vivido. Con los meses, el caso se convirtió en un relato recurrente entre visitantes y trabajadores de la región. Las personas narraban la historia de la pitón que se negó a morir, del animal que sobrevivió a 17 disparos y regresó al mismo territorio donde casi perdió la vida. El cuento adquirió un tono épico y se convirtió en una lección involuntaria sobre la resistencia de la naturaleza y la fragilidad humana, cuando enfrenta criaturas que no responden a la lógica habitual. Los expertos, por su parte, utilizaron el caso como referencia en estudios sobre depredadores extremos y animales peligrosos. Lo citaron como un ejemplo claro de cómo la acción humana puede modificar el comportamiento de una especie, hasta transformarla en algo inesperadamente poderoso. También lo presentaron como prueba de que la línea entre depredador y víctima puede invertirse fácilmente cuando un ecosistema pierde su equilibrio. Al final, la serpiente dejó de ser simplemente un animal que atormentaba a los granjeros. Se transformó en un símbolo. Representaba la fuerza silenciosa del pantano, la paciencia de los depredadores que observan más de lo que atacan y la resiliencia de una criatura que se negó a rendirse. Para algunos era una amenaza, para otros una maravilla, para todos una presencia imposible de olvidar.
Hoy, incluso quienes nunca la vieron sienten que la historia sigue viva entre los árboles y las aguas turbias de Florida, porque algunas criaturas no desaparecen, se convierten en leyenda, y la pitón que sobrevivió a 17 disparos es, sin duda, una de ellas. La historia de esta pitón no terminó en el pantano ni en los disparos, sino en la memoria de quienes presenciaron su resistencia improbable. Su regreso silencioso al territorio fue la última prueba de que la naturaleza no sigue nuestras reglas ni responde a nuestros miedos. Los granjeros, atónitos, comprendieron que habían enfrentado a una criatura moldeada por un ecosistema que ellos mismos habían alterado sin entenderlo. La serpiente no volvió para desafiar a nadie, volvió porque era su hogar, porque su instinto, su fisiología y su historia la guiaban hacia ese mismo punto del mapa, una y otra vez. Con el tiempo, la comunidad aprendió a convivir con la incertidumbre. Algunos siguieron creyendo que la pitón representaba una amenaza latente. Otros, influenciados por las palabras del biólogo, vieron en ella una expresión de la fuerza silenciosa del pantano. La verdad es que la serpiente reveló algo que pocos estaban dispuestos a admitir. El equilibrio entre humanos y animales peligrosos es frágil, y cuando lo rompemos, las consecuencias pueden tomar formas inesperadas. Aquella pitón sobrevivió porque la naturaleza la preparó para resistir, pero también sobrevivió porque un ser humano decidió no dejarla morir. Y ahora esta historia queda contigo. En cada recodo del pantano, en cada silencio de madrugada, en cada sombra que se desliza entre los juncos, vive la leyenda de la serpiente que se negó a caer. Una historia real que nos recuerda que la vida salvaje sigue escribiendo sus propios relatos, incluso cuando intentamos controlarla. Antes de irte, comenta qué otra historia quieres ver en el canal y suscríbete, porque aquí narramos los casos reales que casi nadie se atreve a contar.